Cualquier persona del mundo tiene una nacionalidad, con la excepción de los 4 millones de apátridas que existen. Y esa nacionalidad es más que un pasaporte. Se consigue, se puede perder, puedes tener más de una y la puedes legar a tus hijos. Pero hay tantos casos como países. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, te vamos a contar cómo se consigue la nacionalidad de un país. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y para explicar las diferentes formas en las que se puede obtener esta nacionalidad, que también hay mucho mito alrededor, como vamos a ver, se ha venido hoy Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Tema curiosete. Tema curioso, la verdad, es interesante. Y que mucha gente tiene una percepción muy errónea de la realidad. Sí, es de estos temas que despistan un poco, porque no es algo que mucha gente atienda a ello, no tenemos por qué, y bueno, pues es interesante. Y se piensa que ocurre una cosa cuando en realidad ocurre una muy diferente. Si nos escuchas, lo vas a entender. Ya digo, es un tema algo complejo. Al final hay mucho derecho, ¿no?, por medio, suele generar bastantes dudas, pero en la práctica está presente en la vida de miles de personas porque todos tenemos una nacionalidad y sobre todo tiene un impacto, por ejemplo, muy importante en las personas que acaban saliendo de su país, que emigran para ir a cualquier otro sitio. Aquí, por ejemplo, Es el fin del mundo, lo escucha muchísima gente que ha emigrado, vive pues en otro país, españoles, por ejemplo, que viven en muchos países de Europa, hasta en Nueva Zelanda, y eso al final pues tiene un impacto sobre tu vida, ¿no? Esto ya digo, mucha gente le va a sonar muchas de las cuestiones que vamos a comentar hoy porque lo habrán vivido en sus carnes propias. Para los que esto es algo ajeno, porque residimos en el país en el que hemos nacido y en el que hemos hecho nuestra vida siempre, también es importante conocerlo, porque ya digo, tiene implicaciones muy importantes. Vamos a ir un poco por el principio, por el origen. ¿Qué implica ser nacional de un país? ¿Por qué es importante este concepto? Vale, pues a priori podemos decir que ser nacional de un país es ser parte del mismo, ¿no? Hablar sus lenguas, identificarse con su cultura y sus símbolos. Pero más allá de lo identitario, que aquí puede ser algo muy discutido, es un debate larguísimo. Es un debate larguísimo en todas partes. La nacionalidad es una cuestión de derechos. Y ser nacional de un país significa ser ciudadano de pleno derecho, poder acceder a todos los privilegios y responsabilidades de vivir en un territorio. Pues obviamente, dependiendo del país y del sistema de gobierno que tenga, esos derechos serán mayores o menores, pero ahí estarán, ¿no? Por eso, las personas extranjeras que residen en otro país no tienen los mismos derechos aunque su situación esté regularizada. Claro. Aquí depende de cada estado, pero por ejemplo en España pueden residir libremente, trabajar, estudiar, pagan impuestos y acceden a la seguridad social, pero no pueden votar en las elecciones generales o autonómicas, solo en las municipales. Sí, municipales, Unión Europea y países con los que se tiene un convenio, o sea que ni siquiera son todos. Que eso es, aquí ya, pero estamos generalizando, ¿vale? Pero eso ya supone una diferencia de derechos. Claro. Tú haces de todo, pero no puedes votar a, por ejemplo, quién va a ser el presidente de tu país o de dónde resides. Pues esto ya es interesante. Claro. Y entonces, ¿cómo se llega a ser nacional de un país? Parece una pregunta tonta, porque yo hasta donde recuerdo siempre he sido español y nunca tuve que hacer ningún trámite para ser español, pero hoy tengo mi pasaporte y mi DNI. Lo normal es pensar que basta con nacer en ese país, pero en realidad es algo más complejo e incluso muchas veces esto no es así. Eso es. Hay dos criterios para obtener la nacionalidad de un país y se conocen por dos latinajos. Sí, nos gustan los latinajos. Nos gustan los latinajos. Uno es ius sanguinis y otro ius solis. Y dependiendo de un país se sigue uno u otro, vale, en principio. Ius sanguinis es el derecho de sangre. Es decir, que tus padres sean nacionales de un país. Y es la que tiene España. Por ejemplo, tú y yo, Fer, somos españoles porque nuestros padres lo son. Basta con que lo sea uno, ¿no? Podríamos haber nacido en Suecia o en Pakistán, pero tendríamos derecho a tener la nacionalidad española porque nuestros padres son españoles. Aquí, ¿no? por ejemplo, oyentes españoles que nos escuchen desde cualquier otro país y que su pareja sea de ese país, eso es. Si tienen un hijo, ese hijo puede acceder a la nacionalidad española, aunque ha nacido en Alemania, en Francia, Reino Unido, en Estados Unidos o en, pues yo que sé, en Camboya. Claro, eso es. Y aquí, en el caso español, da igual que sea el padre o la madre. En otros países importa. Sí, en otros países importa si es, por ejemplo, hay veces que a la mujer pues no se le da, aunque sea nacional de un país, no transmite la nacionalidad. O sea, aquí hay dependiendo de cada uno, matices, ¿no? Sí. Hay matices. Luego está el que me decíamos que es ius solis, que otorga la nacionalidad atendiendo al lugar de nacimiento. Es decir, no importa la nacionalidad de tus padres, si naces en un sitio, tienes derecho a ser ciudadano de ese sitio. Y este es el caso de Estados Unidos. Se puede
puede ser ciudadano estadounidense simplemente naciendo allí. Una pareja de españoles se va a Estados Unidos, se asienta ahí, tienen un hijo, ese hijo, aparte de tener derecho a ser español, tiene derecho a ser estadounidense por haber nacido en Estados Unidos. Claro, esto es muy interesante y también una tradición muy larga en la historia de inmigración de Estados Unidos, ¿no? De conseguir llegar a nacer en Estados Unidos te daba muchísimos derechos y también era como, en parte, un orgullo para el país. De hecho, ahora hay cierta polémica porque Donald Trump, tal como ha vuelto a la Casa Blanca, ha querido revertir esa idea del ius soli estadounidenses para llevarlo hacia un ius sanguinis, es decir, cambiar el modelo, ahora lo veremos, el modelo americano del continente americano, por el modelo más europeo, que al final es una medida más restrictiva contra la inmigración. Lógicamente, el derecho de suelo es mucho más generoso con la inmigración que el derecho de sangre. El ius soli, como decíamos, suele dar en países favorables a la inmigración, mientras el ius sanguinis, pues donde sí puede haber quizás un pozo más nacionalista, una historia de identidad mucho más profunda, más restringida con la inmigración. ¿Cómo se suelen repartir estos criterios en el resto del mundo? ¿Cuál es el que prima más a nivel global? Pues mira, lo recogemos en este mapa que estamos proyectando ahora mismo, que es muy, muy visual. Y lo que vemos es que el ius sanguinis es el criterio mayoritario en el mundo. 113 países lo siguen, a base de que alguien lo haya cambiado y no nos hayamos enterado. Pero el ius soli destaca en el continente americano. Por eso decías, esto es algo muy americano. Prácticamente todos sus países lo adoptan. Sí, la excepción de Colombia y, por lo que veo, Belice y Haití. Sí, pero vamos, salvo Colombia, básicamente es en todo el continente americano. Eso es. Luego hay casos más específicos, como Australia, Colombia o Alemania, que permiten acceder a la nacionalidad a hijos de residentes en el país, es decir, a los hijos de extranjeros con permiso de residencia. Y luego está Uganda, que dice que sus nacionales son aquellos cuyos padres o abuelos sean o hayan sido miembro de algunas de las comunidades indígenas que existen y residen dentro de las fronteras de Uganda al primer día de febrero de 1926. No he entendido nada, tampoco creo que en algún momento me vaya a hacer falta nacionalizarme ugandés, pero bueno, lo tendré en cuenta. Yo creo que por si acaso. tiene que ver con las cuestiones de la independencia y todo esto, entonces, bueno, pues definen al nacional ugandés en torno a todos los términos de esta frase. Bueno, lo siento por los del 30 de enero de 1926, que no entran, pero bueno. Sí. Y en cualquier caso, existen también otros criterios para acceder a la nacionalidad. Pienso, por ejemplo, en las personas que llevan tiempo viviendo en España y que acceden a nacionalizarse españoles y que se convierten en españoles. Eso es, digamos que la diferencia entre ius solis y ius sanguinis atiende al nacimiento, pero también hay otras vías de conseguir la nacionalidad, ¿no? Y aquí ya depende de cada país, de los criterios que rodeen a su ciudadanía y sus normas específicas. Por lo que los criterios son múltiples, pero bueno, vamos a señalar algunos por contemplarlos, ¿no? Uno es el que dices tú, obtener la nacionalidad a través de la residencia continuada en el país. Si un extranjero lleva un número de años trabajando, viviendo y tributando en un país, puede acceder a esa ciudadanía plena. ¿Cuántos años? Pues aquí ya depende, ¿no? Por ejemplo, en España o Italia son 10 años, mientras que en Francia y Suecia son 5, en Polonia son 4, pero que aquí también influye la nacionalidad del extranjero o su estado civil. Sí. Por ejemplo, los latinoamericanos residentes que estén casados con un español solo tienen que haber residido un año en el país para obtener la nacionalidad. Y aquí entran en juego los acuerdos bilaterales entre países. Cuanto más estrechas sean las relaciones, más probable es que existan facilidades para acceder a la nacionalidad. Sí, los vínculos culturales. Se asume que una persona latinoamericana, pues por ejemplo, la barrera del idioma no lo va a tener como puede tener una persona que venga de Marruecos o de Rumanía y demás. Entonces, bueno, como que se les reduce los tiempos para acceder a esa nacionalidad. También las relaciones con Latinoamérica son más estrechas también, a nivel de diplomacia, supuesto, claro. Entonces es más fácil que se establezcan esos cauces para, bueno, pues estas facilidades, ¿no? Sí, pero claro, al final es lo que debemos tener en cuenta, que creo que mucha gente piensa, a lo mejor alguno lo descubre con este episodio, que alguien que nace en España es automáticamente español, y en absoluto. No. Alguien, pues un crío que nazca, por ejemplo, de padres marroquíes, va a ser marroquí, en principio. Otra cosa es que luego se nacionalice español. Claro. Obviamente, naciendo aquí, el tiempo que pasas, claro, pues es más fácil. Esto, claro, con muchas comillas, ¿no? Porque también podríamos debatir sobre todo esto, ¿no? Sobre lo arduo que son estos procesos. Entonces, ese crío, pues a los 10 años va a poder nacionalizarse, o se puede dar ese caso, ¿no? Pero, pues sí, es complejo. Aquí las personas migrantes obviamente van a decir, claro, si esto nosotros ya lo sabemos. La historia de mi vida. La historia de mi vida, pero bueno, creo que creemos que es algo que se tiene que saber más. Sí, porque creo que en quienes somos españoles de toda la vida, por así decirlo, de nacimiento, yo creo que mucha gente ha asumido que tú naces aquí, claro, pues eres español.
en absoluto. Eso es. Nunca ha sido así y ahora mismo no es así. Entonces, tú eres español si eres de padres españoles, aquí y en la China popular, que diría Carlos Rovira. Pero vamos, que tengamos en cuenta esa diferencia. Esto en América no ocurre, pero en España, bueno, en Europa es así. Y una vez, por ejemplo, has obtenido esa nacionalidad, por ejemplo, pues vienes de cualquier país, obtienes la nacionalidad española, siempre puedes conservar la anterior, porque hay, bueno, creo que todos conocemos gente que tiene, por ejemplo, 2 pasaportes. En algunos casos se pueden, otros no. Eso es una opción conservar tu nacionalidad de nacimiento y añadirla de tu lugar de residencia, pero de nuevo depende de los países y de los acuerdos que hayan establecido. Por ejemplo, se puede tener la doble nacionalidad española y francesa o española y argentina, pero no española y búlgara, por ejemplo, ¿no? Vale. Si un ciudadano búlgaro se nacionaliza español, tiene que renunciar a la primera, y esto va caso por caso. Lo que sí que se está extendido es que no se pueden tener más de 2 nacionalidades a la vez. Es como que no puedes acumular nacionalidades como si fuese esto... No puedes tener 25 nacionalidades. Eso es, 2 es lo más común. También es interesante el caso de los derechos históricos. Por ejemplo, Alemania permite acceder a la nacionalidad alemana a los descendientes de víctimas del nazismo que tuvieron que huir del país durante el Tercer Reich. Detalle, por su parte. Es un detalle. Es una forma de saldar una deuda histórica. En España pasa lo mismo con la comunidad de judíos sefardíes o sus descendientes, básicamente aquellos que los reyes católicos expulsaron de la península. Entonces, esto es un derecho histórico incluso más lejano. Y además esto es relativamente reciente. Sí. Esto no tiene mucho, se ha concedido la nacionalidad no a mucha gente, porque tú tienes que ser capaz de demostrar que en 1492 echaron a tus ancestros de España y tienes documentos que lo prueban. Entonces, claro, pues mucha gente, por lo que sea, en 5 siglos no han conservado esos documentos, pero los que sí lo han conseguido han logrado algunos, y lo han solicitado, claro, la nacionalidad española. Y entiendo que en este proceso, como todo en la vida, influye también el dinero. ¿Se puede comprar una nacionalidad? Pues sí que se puede. También se puede. Bueno. Esto es lo que se conoce como las visas de oros, que otorgan un permiso de residencia directo a través de inversiones. Se entienden como una forma de atraer inversión, pero han recibido muchas críticas y, bueno, aquí, de nuevo, los criterios dependen de cada país. Ellos ponen el baremo de cuántos millones tiene que aportar el inversor deseado. Ojo, estas visas son para los permisos de residencia, no la nacionalidad. Decir, claro. Esto es importante. El problema es que facilitan o aceleran acceder a la nacionalidad después. Es decir, tú ya, vale, pues entras, consigues el permiso de residencia, que para mucha gente es algo que tarda tiempo, y empiezas a contar. Y entonces empiezas a contar y a lo mejor en España pues tienes que esperar 10 años. Bueno, pero ya te has ahorrado igual el 1, 2, 3 años que terminas en regularizar todo tu proceso, que para mucha gente es algo muy largo y muy complicado. Entonces luego también está el caso de la nacionalización de extranjeros por méritos. Se ve muchísimo en los deportistas de élite y también se entiende como una forma de atraer talento, pero puede ser bastante problemático, ¿no? Pues te otorgo la nacionalidad por méritos, porque has hecho como un servicio al país, pero claro, pues aquí ya es complicado. Bueno, recuerdo, por ejemplo, creo que uno de los casos más sonados fue de James Rhodes, el pianista, que el gobierno, creo que fue el de Pedro Sánchez, le dio la nacionalidad por méritos y mucha gente migrante se quejó de decir, a ver, este señor exactamente qué ha hecho. Claro. Porque yo llevo aquí a lo mejor 3, 5, 10 años esperando mi nacionalidad, con los problemas añadidos de que la justicia va muy lenta, o sea, es un proceso estresante porque, claro, mucha gente mientras intenta conseguir eso o está con un permiso de residencia o de trabajo, a veces de manera ilegal, todo el irregular. Racismo institucional que existe, claro, pues evidentemente y a este señor es se le regala la nacionalidad y yo aquí que llevo pringando un montón de años, me está costando una barbaridad conseguirla, ¿no? Pero bueno, quedémonos un poco con eso, que al final la nacionalidad, no hemos hablado aquí de los apátridas, que también sería otro caso. Otro día hablamos de los apátridas. Eso es con su pasaporte azul, pasaporte Nansen es lo que tienen, ¿no? Te he pillado. Me has pillado, Fernando. Bueno, creo que se llama así, el pasaporte Nansen, el tema de la apatría, que también es otro problema. Pero bueno, que entiendas, tú que nos escuchas o nos ves, que hay una casística muy amplia y sobre todo también hay que derribar ciertos mitos, como que, por ejemplo, eso en España, nacer en España no te garantiza, no te otorga automáticamente la nacionalidad española, que cada vez que sale el debate migratorio, mucha gente parte de esa premisa equivocada, ¿no? Cuando hay que partir de una premisa que al menos sea correcta o desde el conocimiento de la ley adecuado. Pues nada, muchas gracias, Alba, por contarnos todo esto. Un tema bien curioso e interesante. Gracias a ti. Y nada, gracias a ti que nos escuchas en Spotify, que nos ves también aquí en Spotify y en YouTube, que nos escuchas en iVoox, en Amazon y en Apple. Y nada, en unos días nos tienes por aquí de vuelta hablando de otras cosas en No es el fin del mundo.
EO me explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.